vamos a volver a empezar y a retomar lo que quedamos. Ahorita vamos a hablar de ventilación. Voy a volver a hablar, empezar un poquito y vamos a hablar de ventilación por volumen garantizado, ¿sí? Entonces, acuérdense que quedamos que era muy importante que el volumen garantizado anteriormente, pues no usábamos volumen garantizado por lo que yo les había comentado del problema de... Voy a estar un poquito, porque ahora sí que me tardé en esta cosa, pero no podíamos usar volumen por los sensores, ¿no? Era un poquito problema. Ya habíamos hablado que ustedes pueden ver que el problema realmente, nosotros pensábamos anteriormente que tú le ponías una presión pico, como decíamos anteriormente, tu pico, y que decías, no, pues es que si le estoy dando presión pico, vamos a poner, estoy poniendo 20 o estoy poniendo 25, eso es lo que estaba lesionando el pulmón. Pensábamos que el que mandaba eso era lo que estaba lesionando el pulmón, pero realmente la presión pico, si ustedes la ven, y se pudiera entender que si se acuerdan, como yo les decía, que la definición de ventilación es que esté un flujo continuo, el flujo continuo estaba circulando. Bueno, imaginen un tubo y solo estoy soplando y va. Entonces, quien mete ese aire es la presión, ¿no? La presión hace... Y el PEP mantiene que no se salga. O sea, hace esto y mantiene, vamos a poner, hace esto y que no se salga. Pero si ustedes entienden eso de que la presión está haciendo esto, ¿sí? Entonces, realmente, el push que está dando la presión pico, porque esta es la presión pico, el push que está dando la presión pico, probablemente no va a llegar hasta, o sea, sí el alveolo, pero no es lo que está lesionando. Lo que está lesionando es lo que empuja cuando tú metes la presión pico. Si en ese empuja un volumen pequeño, pues no hay problema, pero si en ese empuja un volumen muy alto, entonces como podemos ver aquí en la gráfica, lo que está lesionando es el volumen entidad. Entonces ese era nuestro problema y nosotros pensábamos, digo, no quiere decir que la presión pico no lastime, pero el que más lastima es la presión, el volumen. Ay, disculpen que voy a estar mandándoles aquí la clave porque yo tuve el error. Muy bien, entonces, esto yo lo comenté la otra, y que ya teníamos el microprocesador. Ahora es bien importante que este está detectando la expiración. Ahorita Sí, ¿qué pasó, señora? Ahorita les voy a explicar muy bien. Mande. ¿Qué pasó? Mande. Hay que poner en silencio sus audios, por favor. Que te den ahorita lo que tengan, porque si no, no hay. Ya hablé con la doctora Guel ahorita y no hay. Sí, que se lo traigan. Silenciar sus audios. Claro. Denme un segundo para poder silenciar sus... Le he hecho nada mejor, porque ya me dijo la doctora Guel que no hay. Estaba precisamente hablando con ella. Ándale, pues. Bye. Por favor, silencien sus audios de sus computadoras o sus teléfonos para que no se interrumpa la plática, por favor. Déjenme regreso donde iba. Entonces, el microprocesador es muy importante. Aquí les voy a explicar. Imaginen que tienen un aula de clase, ¿no? Entonces, tú quieres saber exactamente, quieres saber qué volumen tienes adentro, o sea, cuántos estudiantes tienes adentro, ¿no? Tú dices, quiero saber cuántos. Tal vez, si tú estás contando los que van entrando, ¿sí? Puede ser que tengas alguna falla porque alguno de ellos se escape, ¿no? Puede ser que uno... Entonces digas, híjole, o a lo mejor se me pasaron. Para ser más fácil, dices tú, ¿sabes qué? Ya entraron muchos y ya no los alcancé a contar. Entonces, ¿cuántos hay adentro? No lo sé. ¿Qué vas a hacer para saber realmente cuántos alumnos están adentro del aula? Dices, ¿sabes qué? Me voy a parar en la puerta y voy a contar uno por uno, ¿no? Y entonces dices, a ver, van saliendo uno por uno, entonces 1, 2, 3, 4. Y así tienes menor error porque cuentas todo. Póngale que a lo mejor nos escapó la ventana. Bueno, puede ser, pero es más fácil contar hacia afuera. Entonces, eso es lo que hace el sensor de flujo en el volumen garantizado. No va a censar lo que entra, va a censar lo que sale en la expiración, para que él sepa cuánto es el volumen que entró. Esto es muy importante, este concepto, que lo entiendan, porque ahorita vamos a entender que este microprocesador está contando, vuelvo a decir,
lo que exhala en cada respiración, lo que exhala, no lo que entra, lo que exhala. Eso es lo que es importante. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, ahorita les voy a explicar por qué es eso importante que sea en la expiración. En la expiración. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes tipos, ahorita los vamos a ver esos tipos, me los voy a brincar este. Bueno, aquí como yo les decía, esto ya lo habíamos pasado en la otra clase, la diferencia es que el volumen es constante y el volumen cuando es por presión convencional es variable. No voy a tener mucho aquí porque quiero que tengan el concepto que les mencioné. Entonces, ¿cómo se acuerdan de la otra ventilación convencional? De la ventilación convencional, ¿cómo se define? Es una ventilación mecánica que es limitada por presión. Tú le pones la presión, tú limitas la presión y la ciclas por tiempo, ¿no? O sea, tú le dices cuánto va a ser de presión y cuánto va a tardar el ciclo respiratorio. En el del volumen no es limitada por presión, es limitada por volumen, pero ahorita aquí le pongo limitada por presión porque lo vamos a ver más adelante, pero no es limitada por presión. Tú le pones el volumen y sí sigue ciclada por tiempo. ¿Están de acuerdo? Aunque depende de la modalidad, que también vamos a ver más adelante. Ahora, acuérdense, esto es muy importante. ¿Qué va a hacer el manejador en el volumen garantizado? Nosotros tenemos aquí la pregunta que me decía la doctora, TCPL también tiene la función de BG. Todo lo que diga BG es volumen garantizado. Cuando ustedes pongan en su ventilador BG es volumen garantizado. Hay uno que se llama PRVC, pero ahorita lo vamos a decir, que es un volumen controlado, aunque no es garantizado. Pero para no entrar ahorita en tanto detalle, BG, todo lo que diga más BG es volumen garantizado. Entonces, ahora, ¿qué va a poner el manejador? O sea, ustedes como doctores, ¿qué van a poner en el ventilador? Voy a poner cuánto. Ahora, lo que tienes que poner es que ya lo multiplicaste, ¿ok? Sé que es algo, ¿cómo se dice? Muy sencillo, pero se pueden confundir. O sea, si el bebé pesa 2 kilos, no le voy a poner 4, ¿verdad? O sea, yo quiero un volumen de 4, sí, pues, pero hay que multiplicarlo. 4 por 2, 8. Le pones 8, ¿sí? Nada más ese detallito porque podemos confundirnos. Y yo, ¿por qué decía entre paréntesis? ¿Realmente está limitado por presión? No, está limitado por volumen porque tú le pones, si yo le pongo 8, me va a mandar 8. Pero esto es bien importante, que tenemos que poner un 20% en la alarma de la presión, ¿sí? ¿Se acuerdan que les platicaba el ejemplo de un perrito, ¿no? Si yo cierro mi espacio y le digo, quiero que corras 3 kilómetros, pero estoy cercándolo, o sea, estoy poniendo una cerca ahí, entonces él va a andar corriendo en medio así y va a decir, no puedo correr los 3 kilómetros porque tengo un espacio muy pequeño. O sea, hagan de cuenta que anda corriendo así, girando aquí, girando aquí, girando aquí. Dice, ¿sabes que yo no puedo correr los 3 kilómetros porque me estás limitando la presión? La presión la puedes limitar en las alarmas, o le abres la perilla de presión y te lo va a decir el ventilador. Entonces, ¿sabes qué? Mi perrito no puede correr porque está corriendo aquí y aquí. Quiero que corra 3 kilómetros, voy a abrirle la presión. Pero también si le abro mucho la presión, o sea, si lo dejo a campo abierto, pues se me va, ¿no? Se va, se escapa y ya no lo puedo alcanzar. Entonces digo, no, ¿sabes qué? ¿Y cómo sabré yo en un perrito, si ustedes toman ese ejemplo, cómo lo sabré yo cuánto espacio necesita, pero tengo que limitarlo y cuánto no es tan corto? Pues no le sé. Dice, ¿sabes qué? Voy a aumentar un 20%. O sea, voy a poner un rango más o menos, no sé, le calculo a lo mejor así. Y entonces el perrito puede estar corriendo ahí. A lo mejor no alcanza aquí al tope, en una sí, en una no, en una sí, en una so. Pero sí le tengo que poner un tope. Por eso ponía entre paréntesis limitada por presión. Porque debe estar un tope, porque si no, se me va. Eso es muy, muy importante que ustedes lo dejen establecido. Esto ya lo juntamos. Ahora, vean, les pongo algunos artículos que yo siento que pueden ustedes revisar. Este, por ejemplo, es de Keshler. Este es, aunque sea de 2016, es un buen artículo. Y vean, esto es lo que les voy a explicar. Lo voy a explicar, perdón, es que estoy mandando las claves, yo sé que muchos no pudieron. Voy a pasarme primero esta y luego me voy a regresar a la anterior. Vean, ¿se acuerdan que yo les decía que el sensor está escaneando? ¿Se acuerdan? Acuérdense el ejemplo del aula de clases. Yo me pongo en la puerta y estoy contando
1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que yo ya conté y conté 20 alumnos. Ya salieron 20. Digo, ok, ya salieron 20, ¿no? Ya tengo 20. Oye, pero yo necesitaba 25. ¿Qué pasó? Bueno, para la próxima entrada les voy a abrir más la puerta para que entren 25, porque ahorita me entraron 20, pero va a ser para la segunda, no para la primera vez que entra. Ustedes lo pueden ver aquí, miren. Vean esta gráfica. Esta es la presión que yo estoy mandando. Hagan de cuenta que aquí estoy poniendo 20 de pico, 20 de presión pico. Vean, entra el volumen. ¡Fiu! Pero aquí no me alcanzó. Yo quería este volumen, quería 8. Miren, aquí está 8. Yo quería 8. Entonces manda una presión de 20. No me llegó. Pero lo cuenta el exhalatorio y dice, no me llegó. Para la próxima voy a subir la presión. Sube la presión y ¿qué creen? Ya manda los 8. Pero dice, ay caray, me estoy rebasando un poquito. Está bien, esta presión como que me está sirviendo aquí, ya le subía, bueno, el ventilador solito subió hasta 22, ¿no? Subió hasta 22, me alcanzó el volumen de 8. La que sigue voy a mandar otra vez 22. Manda otra vez 22 y ¿qué creen? Híjole, ya me dio 9 de volumen. Híjole, entonces le vuelve a bajar y vuelve a bajar el volumen. Y así va a estar, pero vean aquí que dice Pressure Limit. Esto es lo que ustedes van a poner en la alarma. O sea, yo puedo poner 25, ¿no? Para que no me alcance. Si ustedes ven que el ventilador, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero ustedes ven que está pitando y dice volumen tidal no alcanzado, quiere decir que tu presión de límite está muy corta, tienes que abrirle un poco más. Pero ustedes vean cómo es dinámico, entonces no tengan que preocuparse que siempre va a estar aventando 20. Después les voy a explicar. Ahora, en el dragger, ustedes lo pueden ver aquí, generalmente va escaneando, vean la presión, este es el volumen. Entonces avienta, ¡pum! Avienta una presión, ¡zas! Muy buen volumen. Otra presión, muy buen volumen. Lo empiezo a bajar, lo empiezo a bajar, lo empiezo a bajar, vean. Lo empiezo a bajar para que no tenga y así va a ir bajando para reducir, que no me esté aumentando tanto volumen y lo va a volver, vuelve a comenzar la cadena y vuelve a aumentar la presión. Y va a estar aumentando la presión y disminuyendo la presión. Es como yo les decía, sin ofender a nadie, es como yo les decía, es como tener al médico o al residente ahí, súbele tantito la presión, bájale tantito la presión, ahora tienes más límite. Hagan de cuenta que ustedes están ahí enfrente del ventilador y mandó 8, yo quiero 8, ese es mi límite ahorita, como ejemplo, quiero 8 y entonces me dice, está el residente o el médico ahí agarrando el ventilador, doctor, ahorita le marcó el ventilador 10, bájale la presión, doctor, ahora le marcó 6, sube la presión. O sea, en vez de que él haga eso, lo va a hacer el ventilador. Eso es lo bueno del volumen garantizado. Ok, este es un estudio, pero ahorita lo vamos a... Ese es bien en el mismo artículo, pero ahorita lo voy a volver a comentar. Vean, entonces, en esta gráfica podemos ver por qué. Aquí es muy importante, en esta gráfica, todos los alvéolos, y más en una enfermedad de membrana de línea que ustedes pueden ver en esta tomografía, no están abiertos al mismo tamaño que todos. Entonces, a pesar de que me estás mandando el volumen que yo te estoy diciendo, de 8, ese va a estar reclutando los alvéolos, pero es muy importante tener una capacidad funcional residual. ¿Qué es esto? Es tener un buen PEP, porque si no, lo que estés abriendo se va a colapsar. Teníamos muchas dudas anteriormente del PEP y teníamos miedo en el PEP, ¿no? De que no le subas... Los neonatólogos somos como un poquito cobardes, ¿no? Entonces, digo, no cobardes, bueno, somos gentiles en la ventilación, no queremos, porque pues idealmente no es lastimar el pulmón. Entonces empezamos, no sé si ustedes se acuerdan, aunque me vea joven, no estoy joven, ¿verdad? Pero anteriormente nosotros empezamos con PEP de 4, ¿no? 3 o 4, ¿no? 3 o 4. Después decíamos, no, 5. Y ahora estamos usando 6 de PEP. Y hasta en unos datos podemos usar más. Entonces, ¿por qué? Es muy importante que en el volumen garantizado ustedes ya pusieron el volumen que quieren, pero también tienen que mantener un buen PEP. Y si están en una enfermedad de membrana hialina, yo les recomiendo primero mantener un PEP de 6 y entonces él va a estar reclutando con el volumen, pero esto me va, si ustedes ven cómo en el ventilador de volumen garantizado varía el volumen, si yo no pongo un buen PEP, en eso se va a caer y me va a hacer lo que es un atelectotrauma. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos alvéolos están abiertos, pero otros no están abiertos. Y acuérdense que están los alvéolos comunicados, y acuérdense que yo les decía, con lo de la ley de Laplace y todo eso, entonces se chupan al otro. Entonces tenemos que tener abierto los
los alvéolos, pero para eso tenemos que tener un buen PEP. Entonces, no se les olvide. Entonces, ¿el manejador qué va a hacer? En el volumen garantizado. En el volumen garantizado, el manejador va a poner el volumen, que 4 pesa 2 kilos, 8 yo le pongo. Voy a poner ¿qué? Acuérdense, ¿qué voy a poner? Ya está limitado por volumen. ¿Qué más? Bueno, pongo la modalidad, ¿no? Voy a poner AC más BG. AC más BG quiere decir asisto control más volumen garantizado con mi volumen de 8 y yo voy a poner la alarma de la presión pico en 25, ¿no? Y bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta poner? Mi ciclado lo pongo como un respaldo como siempre, como si fuera el AC en la convencional. Este es volumen garantizado, pero le pones el mismo ciclado que tú quieras y pongo mi PEP y mi tiempo inspiratorio. Todo eso es igual. Lo único que cambia es que aquí es limitado por volumen, no limitado por presión. Ahora, estas son algunas recomendaciones. ¿Cuándo puedes usar? Me preguntan. ¿Cuándo puedes usar el volumen garantizado? Lo más importante es que si tienes el ventilador, lo uses inmediatamente, ¿sí? Porque los cambios siempre van a ser después de la intubación. Y más, si este bebé es un prematuro y le pones surfactante, va a cambiar la dinámica del pulmón y es lo mejor ponerle ahí porque allí es donde, no sé si ustedes se acuerdan que poníamos, nace el prematuro, en la radiografía es una membrana hialina, le pones, estás usando presiones muy altas, le pones surfactante y entonces empieza a cambiar, estás usando la misma presión, cuando no es por volumen, estás usando la misma presión, cambias la compliance, ahora es mejor la compliance. ¿Y qué pasa? Causa neumotórax, porque no nos damos cuenta en bajarle. Por eso lo baja solo. Ahora, ¿cuáles son los que podemos utilizar? Podemos utilizar AC, podemos utilizar PCB, ¿sí? Podemos utilizar cualquiera de esos. Cualquiera de esos modalidades de ventilación. Pero vean, sí varía, hemos hecho diferentes estudios, y sí varía en el peso. No es lo mismo un peso menor que un peso un poquito de niños de término más grande. Y esto, ahorita todos creo que tengo una diapositiva donde van por peso. Esto es muy importante, que ustedes pongan un volumen para que el CO2 se mantenga, o sea, que no esté tan alto. Ahorita vamos a ver lo importante del CO2. ¿Por qué? Porque si estamos barriendo mucho CO2, no nos va a ayudar para el destete. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a pasar a la otra. Ok, aquí está otra. Vean. Ahora, ¿qué otra recomendación? La presión pico debe ajustarse inicialmente, o es un 20%, o es 5 centímetros más, si es que lo tenías primero en la convencional, ¿sí? Ahora, si no tienes en la convencional, si tú le pondrías a un bebé 18, súbele 5 más. Estoy hablando al límite de la presión pico, al límite de la presión pico. No quiere decir que le vas a mandar eso, quiere decir que solo le vas a abrir ese espacio, ¿ok? Si no alcanza, si te empieza a marcar volumen no alcanzado, volumen no alcanzado, quiere decir que necesita subirle más a la alarma. Ahora, tienen que ver, tómenle siempre una radiografía y que vean la posición adecuada de la cánula endotraqueal. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es por volumen. Si el tubo está muy metido, solo va a estar dando ventilación de un pulmón, pero él va a estar dando la misma, o sea, va a querer alcanzar el mismo volumen, pero para un solo pulmón. Y eso puede ocasionar más daño y más problemas respiratorios. Es bien importante en volumen garantizado checar una radiografía para ver en qué nivel está la cánula. Ahora, este otro artículo es de Clinical Perinatology, también muy buen artículo, aunque es viejito, revísenlo, viene muy bien. Y vean, con esta diapositiva creo que se va a entender la diferencia entre ventilación. Esta es la de arriba, ventilación limitada por presión, ¿ok? La que usamos normalmente. La de abajo es ventilación por volumen. Vean, esta gráfica, esta línea que es vertical, está dándome el volumen, ¿verdad? Acuérdense, este es por presión, este es por volumen. Aquí tengo el volumen y esta es la presión. Vean, este es el volumen y esta es la presión.
la línea más, la que no está punteada, la que está normal, es de un pulmón normal. Entonces yo le pongo cierta presión aquí, ¡pum! Y me avienta un volumen tal. Presión aquí, volumen tal. Esta presión yo la estoy manejando. Y me está aumentando un volumen tal. Cuando cambia la compliance, con la misma presión, probablemente el volumen ya no me está alcanzando. Yo tendría que abrir más la presión, pero esto me puede ocasionar que el volumen varíe mucho y puedo lesionar más el pulmón. En la otra, vean, aquí está el volumen, esta es la presión. Aquí yo pongo el volumen, no pongo la presión, pongo la misma presión. Hagan de cuenta que este es 22 y este es 22. En las dos esta yo la puse y el ventilador me va a tener que dar a fuerzas los 22, a fuerzas, quiera o no, le va a dar los 22. Aquí le pongo de alarma, de límite, solo de límite. Solo le pongo que quiero que me dé 22, pero en el volumen garantizado no quiere decir que le voy a dar los 22 acá abajo, porque vean, en un pulmón normal no me está dando más que aquí. Vean esta línea vertical, no me está dando tanta presión, llega hasta aquí. Cuando cambia, aquí si cambia el pulmón o cambia eso, puede ser que abra más la presión para alcanzar el volumen que yo quiero, el mismo volumen que yo quiero. Aquí, aunque tenga esta presión, no me alcanza el volumen que yo quiero. No sé si me estoy explicando, voy a ponerles un dibujito. Este es el volumen cuando yo lo estoy mandando por presión. Porque aquí, para que yo dé más volumen, voy a tener que subir la presión. Vean aquí, este es el volumen con la misma presión. Pero aquí tengo más volumen. No importa, aquí cambió la compliance, pero aquí estoy siguiendo el mismo volumen con la misma presión. No hubo una diferencia, porque vean la diferencia entre uno y otro. Me está dando mejor volumen con la misma presión que el otro con presión me está dando menos volumen. Si más o menos me siguen, vean, esta línea me está limitando. Aquí ya no me alcanzó porque cambió. ¿Por qué cambió? Puede ser que cambió porque tenía neumonía, puede ser que cambió porque hizo una telectasia. Entonces yo voy a tener que subir y yo voy a estar lastimando más el pulmón porque aquí ya no me está dando el mismo volumen, ya perdí el volumen, tengo que subir más la presión. Aquí tengo el mismo volumen. Con la misma presión me está dando el mismo volumen. ¿Por qué? Porque aquí me estaba dando, ¿por qué? Yo aquí al principio, vean, tenía la presión, pero no me estaba requiriendo porque él juega con la presión. En unas puede mandar 18, en otras 20. No necesita. Entonces, ahora, si cambia, ok, cambió la compliance, necesito más presión. Bueno, pues la sube, solito la sube. ¿Para qué? Para alcanzar el volumen que yo le estoy diciendo. Aquí, si cambia la compliance y ya no me alcanza el volumen, pues yo tengo que subir la presión, no el ventilador. Aquí el ventilador lo hace solito. Entonces, vean, tengo aquí 18. Con 18 me estaba alcanzando buen volumen, pero yo mi presión la tenía acá limitada, yo la tenía limitada, pero él me estaba dando 18 al principio. Cambió la compliance por alguna cosa, le subió hasta 22, pero era mi límite 22 y ya con 22 está alcanzando el volumen. Ya no tuve que hacer ningún otro problema. Y aquí todo nunca va a cambiar porque esta tiene la presión límite y ya yo tendría que subirle a 22. O sea, tendría que subirle a 22 o tuviera que subirle a 23. Y puede ser que cuando, ahora, al contrario, aquí yo tengo, miren, aquí tengo el de presión. Le tuve que subir, tengo 18, cambió la compliance, ya no estoy alcanzando el volumen. ¿Qué harían ustedes? Le subo a 22. A lo mejor ya me alcanzó el mismo volumen, pero le puse surfactante, aspiré al bebé, acomodé la cánula, va a cambiar el volumen y si yo ya no le bajo los 22 de presión, entonces me va a estar mandando mucho volumen y me va a estar lesionando el pulmón. Aquí hago lo mismo, tenía 18, él solito subió a 22, pero bueno, ya se destapó y todo eso, él puede regresar otra vez a los 18, sin que yo le diga. Y eso es lo importante de la ventilación con volumen garantizado, que tiene la ventaja de ser dinámico, de que él cambie las cosas. Eso es lo más importante
porque en esta yo tengo que subir la presión y tengo que subir, y si no me doy cuenta, ya estaba aquí, luego me fui, no sé, me fui a tomar un café, no sé, ya no vi. Muchos, acuérdense, muchos que tenemos esta presión y luego te descuidas tantito, se tapa la cánula, le está dando menos volumen, subes la presión, destapas la cánula, se truena el pulmón. ¿Cuántos no hemos tenido con neumotórax? O sea, neumotórax sigue habiendo y eso es un problema. Ustedes saben que cuando un paciente tiene neumotórax, híjole, te metes en un problema. Esto me lo voy a brincar porque ahorita les voy a comentar las ventajas. En otra diapositiva las tengo en español mejor. Bueno, ahora, yo tengo mi VG, que es volumen garantizado, que es modo ventilatorio limitado por presión. Más bien no es limitada por presión, es que yo le pongo la presión. Acuérdense, yo le pongo la presión, pero es una alarma, es un límite. No quiere decir que me va a estar dando los 25. De verdad, no tengan miedo. Es solamente un límite. Y pongo mi volumen, lo ciclo por tiempo, pongo mis mililitros que quiero. Acuérdense, pues puedo subir 20% más. Si es que ya lo tenía en un ventilador convencional, lo paso a volumen garantizado, entonces yo le subo 20% más a la alarma, pues al decir hacia el límite de la presión. Y bueno, está ciclado. Acuérdense que hay uno por trigger y bueno, otro podemos por sensibilidad. Ok, como yo les decía, ¿qué va a hacer el doctor, el neonatólogo? ¿Qué hacemos nosotros? Fijamos el volumen, como yo les decía aquí, fijamos el volumen, ponemos la presión. ¿Cómo la vamos a poner? En las alarmas, ahí lo vamos a poner. El microprocesador va a escanear el flujo expiratorio, acuérdense, y necesita de 5 a 6 respiraciones para escanearlo. Entonces no tengan prisa porque lo pasan luego a volumen y entonces, no, es que ahorita no alcanza, espérate. Tiene que medirlo, no es tan rápido, tiene que medirlo. Es una adaptación lenta, como lo pongo aquí, pero es muy importante que tiene también una válvula. Esto es bien importante, esto que está acá abajo es bien importante. Tiene una válvula de exhalatoria de apertura. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes no tengan miedo. Se va adaptando lento, ¿verdad? Se va levantando lento para ver cuánto le toca de volumen, pero cuando rebasa el volumen, cuando rebasa un volumen, él tiene una apertura que la válvula se destapa, abre y dice, no, espérate, ya es mucho volumen. ¿Por qué? Si no, imagínense, si también para la adaptación rápida, cuando ya se superó el volumen que tú quisieras, se adaptaran 5 o 6 respiraciones, entonces pues tampoco no vendría, pues no me ayudaría nada el volumen, porque si yo estaba poniendo 8, como les decía en el ejemplo, y de repente me empezó a dar, porque cambió la compliance, porque pusimos secreciones, porque pusimos surfactante, y de repente me va a empezar con la misma presión de límite que tenía, aunque se muevan las presiones, pero me va a empezar a dar volúmenes de 10, si yo de aquí digo, no, pues espérate, deja que pase 9, 10, 11, 12, 13, y luego otra vez regresa, no, pues se tronaría o lastimaría. Entonces, el ajuste es muy lento para alcanzar el volumen de 8, para que ustedes lo entiendan así. O sea, necesito 5 o 6 respiraciones para alcanzar el volumen de 8 y ahí va a estar subiendo la presión. Pero cuando sube el volumen más de 8, ¡pum!, rápido se ajusta. Eso es rápido. Abre una válvula exhalatoria y dice, vámonos, bájale rápido la presión. O sea, voy a explicarlo. Para subir la presión, para alcanzar el volumen, y yo tengo que subir, en el ventilador tiene que subir la presión, es lento. Pero cuando el volumen es alto, el cambio de presión es rápido. ¿Sí? Esa característica es sumamente importante. ¿Qué ventajas tenemos en el volumen garantizado? Menor lesión pulmonar, porque el volumen es constante. Nunca me va a mandar más de los 8 que yo pedí. Otro es que él solito, cuando va mejorando el pulmoncito, él solito va bajando, como reciente, ¿no? Bájale, por favor, la presión, bájale la presión. Él lo va a estar haciendo solo, sin ningún problema, y entonces eso nos va a ayudar a que nosotros lo destetemos, porque ustedes cuando ponen un paciente otra vez con membrana hialina, le pongo surfactante, mejora el pulmón, pero era en la noche, dice, yo me voy a dormir, estoy un poco cansado, mañana le bajamos, ¿no? Pues ya. O sea, tal vez no se truene, pero ya no vistes toda la lesión que le hiciste. Y entonces, vean que luego tenemos pacientes que decimos, no, hombre, pues ni le subí tanto de presión. No sé si les ha pasado que tenemos bebés prematuritos, a lo mejor de 1 kilito, 800 gramos, y dices, doctora, me dicen, doctor, es que no le subimos la presión. Estábamos, hasta 14 le pusimos, y siempre estuvo en 14, y en 3 días ya ves una lesión pulmonar, bueno, no se ve la lesión pulmonar, pero ya se ve el daño pulmonar.
Y dices, ¿qué pasó? Bueno, porque aunque tú tenías esos 14, como le pusiste surfactante, mejoró la compliance y el volumen empezó a lastimar el pulmón. ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, obviamente no nos sirve para un paciente que tenemos sedado, o sea, un paciente con hipertensión pulmonar, un paciente con asfixia, un paciente grave, pues no nos va a servir. No. El volumen garantizado es para aquel paciente que tú vas a destetar rápido. El mejor es el que le vas a poner prematuro, que le pones surfactante. O una neumonía que no es grave, bueno, o sea, tiene neumonía, pero no estás teniendo tanto problema, le pones ahí. O que intubases a un niño por apnea, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque también tiene que tener esfuerzo respiratorio. Tengan mucho cuidado porque si tiene apnea, pues no te va a servir de mucho. Entonces, para la falla aguda, hay controversias. Sí lo hemos puesto, pero probablemente vas a tener que subir más los límites de presión porque la falla aguda te va a estar requiriendo más volumen y hay muchos cambios de compliance. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto es muy importante, que se los voy a poner en otra diapositiva anterior, ver la fuga del ventilador. De verdad conozcan sus ventiladores, de verdad péguense a sus ventiladores, o sea, vean sus ventiladores, porque luego pitan un montón. ¿Qué es? Discúlpenme aquí a todos los que nos vamos a ventanear, a todos los que nos. Estamos ahí haciendo nuestra nota. Está sonando un ventilador. Ay, ve y apágale la alarma. No, ¿por qué nunca vamos a ver la alarma? O sea, ¿por qué nunca vamos? Y cuando vean un ventilador, o cuando vean un ventilador, si es nuevo o no es nuevo, o es el suyo, o mañana vayan ustedes a su ventilador y vean todos los botoncitos. Es como cuando compran algo, exploren todo. Digo, a lo mejor no con el bebé. Si quieren, pongan el pulmoncito de prueba. Yo ponía mi pulmoncito de prueba en el ventilador y ahí le estaba moviendo. Es la mejor manera de aprender. ¿Por qué tienen miedo? Díganle al Dinalo, présteme el ventilador tantito. Présteme el pulmoncito de prueba. Si tienen pulmoncito, si no, le pongo un guante. Y ahí muévanle. ¿Por qué tienen miedo? Ahí muévanle y van a ver y vean todo lo que está sonando para que ustedes conozcan bien su ventilador. Vean esta diapositiva. Aquí les pongo este pedacito en inglés, porque no van a decir que yo me estoy inventando estas cosas, ¿no? Y más porque quiero que esté bien claro Yo pongo un paciente, esto nos pasaba mucho cuando empezamos, no se crean que cuando nosotros empezamos a utilizar volumen garantizado, tuvimos muchos problemas al principio. ¿Por qué? Porque no sabemos el límite de la presión, o sea, no le decíamos, no, pues es que pesa 1 kilito, no, pues ponle 16, ¿no? En el límite de la presión. Obviamente, si yo le ponía a un bebé, chequen esto, tiene un paciente con una neumonía, un paciente con una membrana hialina y pesa 1 kilo, ¿no? Y yo decía, no, pues ponle volumen de, híjole, pues como si está medio cerrada la placa, todavía no he puesto surfactante, ponle un volumen de 7 por kilo, pesa 1 kilo, 7, le tocan 7, ¿sí? Oye, doctor, pero pesa 1 kilo, ¿no? Pues hay que ponerle la límite de presión de 16, no, pues sí, ponle 16. ¿Qué pasaba? Pasaba lo que yo les digo, mantienes esto y le estás exigiendo más volumen, de 7, entonces no alcanzaba, se empieza a pelear. ¿Y qué veíamos? Veíamos esto, veíamos que el bebé, ustedes, ¿cómo no grabé un video ahí? Porque veíamos al bebé así, empezaba a jalar y decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está jalando. Y decía la alarma, chequen qué gritaba la alarma. La alarma decía, aumentar el volumen tidal. No alcanzo el volumen tidal. ¿Y qué hacíamos? No está alcanzando el volumen tidal. Le subíamos al volumen tidal, ¿no? Y entonces, pobre, le exigíamos más. Y entonces tú le tomabas una radiografía, bueno, sí también, pero tomábamos primero una gasometría con acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque lo estabas haciendo atrapamiento de aire. Estaba hipoxémico y aparte en una radiografía veías cómo estaba atrapando el aire. Entonces, no era subir el volumen, era abrir la presión. Entonces, cuando ustedes vean en un paciente que tiene volumen garantizado y está teniendo frecuencia respiratoria rápida, primero fíjense, tomen una gasometría. Si la gasometría, puede ser que la gasometría esté normal, ¿no? Puede ser. Pero si no te está alcanzando el volumen y te está piti, hay que subir el límite de presión. Si subes el límite de presión y deja de pitar la alarma y dice, ya alcancé el volumen, eso es lo que él necesitaba, ¿sí? Por eso es importante apoyarse con una gasometría, ¿sí? Ahora, si el CO2, o sea, si ven, ahora, esto es
estamos viendo, pero si tú ves al paciente, volvemos a decir, está en volumen garantizado y empieza, aquí no está pitando la alarma, pero aquí el bebé está agitado, está respirando rápido, rápido, o tiene, no sin dificultad, sino tiene taquipnea y tienes el CO2 bajo, bueno, tal vez en este paciente sí se esté peleando un poquito con el ventilador y necesitas ponerle algún tipo de sedación, pero les puedo decir, eso es lo que dice aquí, ustedes vean, aquí está en el artículo, pero les voy a decir, esto es lo que dice el artículo y ahora les voy a decir en mi experiencia. Y los que me conocen, los que han trabajado conmigo, lo han visto. El paciente que está intubado y que está agitado, o que tiene taquipnea, o que se está moviendo, está respirando muy rápido, primero hay que ver el CO2. ¿Por qué? Hace mucho tiempo no entendía y de hecho yo sé que algunos de mis compañeros van a entender perfectamente esto. De hecho tenía un paciente que, híjole, se agitaba así, tenía una respiración así. Le pusimos midazolam, fentanil, desmetromedina, etcétera, y seguía. Pero chequen este bebé. Esos bebés que están agitados, muchos, no importa el modo ventilatorio, esto es en general, es un tip. Y están agitados mucho, y tú ya le pones y dices, no se está dejando llevar con el ventilador. Híjole, hay que sedarlo más. Agárrenle la manita y van a ver cómo cae. Y dicen, no, pues sí está dormido. Pero entonces, ¿por qué está agitado? ¿Por qué no se deja llevar por el ventilador? Dos cosas. O no estás alcanzando el volumen que quieres, o simplemente el CO2 está alto. Acuérdense que el CO2 cuando está alto, no importa que tú estés casi en coma, bueno, en coma sí, no creo, pero bueno, que estés medio inconsciente, pero el CO2 va a estimular al centro regulador que está en el hipotálamo y le va a decir, saca el CO2. ¿Y cómo saca el CO2? Ventilando más rápido. Entonces no importa lo sedado que lo tengas, él va a estar mandando frecuencias respiratorias altas porque o no alcanza el volumen tidal o tiene CO2 altos. Entonces, o está tapada la cánula o tiene secreciones. Entonces, cuando un paciente lo vean agitado, que esté intubado y lo vean agitado, que no se deja llevar con el ventilador, antes de pensar en la sedación, que sí está bien, puedes sedarlo, si es que no lo van a extubar, es fíjate cuánto está alcanzando de volumen tidal y fíjate en el CO2. Y fíjate que la cánula no esté tapada con secreciones. Esas tres cosas, si haces esas tres cosas y ya mejoró, tiene que mejorar la frecuencia respiratoria. Si la frecuencia respiratoria sigue alta, bueno, entonces tal vez ahí sí requiere la sedación. Pero no piensen primero en la sedación antes de tres cosas. Acuérdense, secreciones, CO2 alto o que no estás alcanzando el volumen tidal. Eso es en todas las modalidades. Ahora, vean cómo es importante mantener un volumen tidal mínimo. Ahora, ya lo voy a estubar. Ya lo puse en volumen garantizado, ya mejorado. ¿Cómo le hago? Porque en el otro ustedes le van bajando. Ustedes ya saben estubarlo en las ventilaciones de convencional. Aquí, ¿cómo le hago? Muy bien, ya. Me dicen, doctor, ya está bien, ya pusimos esto, ya tenemos volumen garantizado. Órale, va. ¿Y ahora cómo lo estuvamos? ¿O qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a mantener un volumen tidal mínimo en 4. O sea, si ya me está manteniendo 4, vigilo mi CO2 y vean, esto es bien importante. El CO2 tiene que estar en 40. Nos gusta tener los CO2 de 30, 35. No. 40 está pericut. Perdón. 40 está bien. ¿Por qué? Si ustedes bajan más, si quieren, ya estamos hablando ya de destetar, de estubar al paciente. Si ustedes bajan el CO2 en 35, ¿qué creen que pasa? Ya no está estimulando otra vez al centro respiratorio, como tiene 35, ahora es lo contrario, ¿no? Acuérdense, bueno, yo les decía en la anterior, el CO2 está alto, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el sistema respiratorio? Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero ahora, si el CO2 está bajo, él no está entendiendo que lo tienes intubado, pero tienes el CO2 bajo. Dice el cuerpo, caray, ¿qué dice el bulbo? No, espérame, aguántame tantito. Pues bájale la frecuencia respiratoria porque está barriendo mucho CO2, el mismo cuerpo. Entonces, eso hace que ya no estés ayudando a ejercitar al paciente. Eso, no sé si ya lo habían pensado, pero para que se ejercite, ya lo despertamos, ya queremos estubarlo, necesitamos que su CO2 se estimule un poquito para que esté haciendo su esfuerzo respiratorio. Si tenemos CO2 muy bajos de 40, no va a estimular porque es obvio que el aparato respiratorio va a decir, no respires porque estamos barriendo CO2.
Entonces tengan mucho en cuenta ese punto, se me hace a mí importante. ¿Y cómo le vamos bajando? Vean aquí, lo que bajamos es la alarma de presión, ¿sí? Primero le podemos bajar el volumen tidal, ¿verdad? Le vamos bajando 0.5 a un mínimo de 4 por kilo, ¿no? Pues a 1 kilo le pongo 4. O sea, yo ya lo quiero estubar, ya va mejor, la radiografía va mejor, le pongo, pesa 1 kilo, le pongo, quiero 4 mililitros. Ahí están mis 4 mililitros y veo cuánto me está dando de presiones para alcanzar esos 4 mililitros. Si el paciente me pesa menos de 1 kilito, si yo veo que ya está, que estoy alcanzando los 4 mililitros por kilo con presiones pico de 10 a 12, ya va listo para estubarlo. Si está un poquito más de 1 kilo y ya está teniendo presiones para alcanzar este volumen de 12 a 15, ya está listo. Si quieres bajarle las alarmas, si no quieres bajar las alarmas, de todos modos, tú lo que tienes que fijar es el que el ventilador te diga con cuánta presión estoy alcanzando los volúmenes de 4. Si con esa presión es bajita, y luego le bajas un poquito la FIO2 al 35% y reduces la frecuencia respiratoria 20 o 25. Aquí le pongo 20 porque aquí el artículo que revisé dice 20. Pero hay muchas modalidades, pero casi todos están en lo mismo. Entonces ya está casi listo para estubar este paciente. Importante, importante. Perdón, importante. Las alarmas, importante. Es importante revisarlas. Porque en un paciente, yo creo que en todos, pero ahorita hablando de volumen garantizado, si un paciente suena el ventilador y dice, de verdad les juro, la gente que trabaja conmigo lo sabe, que vemos pacientes ventilados y dice, está marcando ay, perdón, que todavía están aquí accediendo. Deme un segundo, voy. Sí es la clave, déjame ver si. Que yo puse mal la clave y ahora ya hice un desastre aquí. Bueno, perdónme. Entonces, es muy importante, ¿sí? Que ustedes vean las alarmas. Les decía, a veces dicen, doctor, no sabemos si está estubado. Y yo, ¿por qué? No, es que si suena, no suena, no sé qué. El ventilador no es como nosotros. Él no se equivoca. El ventilador está marcando. Yo llego y dice, está marcando fugas de 60. Pues está estubado. O sea, o si no está estubado esa cánula no le está quedando nada. O sea, no podemos usar eso, ¿no? Entonces, de verdad, vayan, no apaguen la alarma. O sea, bueno, si la quieren apagar, pero primero vean qué está marcando. Y si está marcando fuga, pues vean por qué está marcando fuga. ¿Por qué te puede marcar fuga? Te puede marcar fuga o porque el circuito de aspiración está abierto o porque se desconectó algún tubo del ventilador o porque la cánula está muy pequeña o porque está estubado o porque tiene un neumotórax, ¿no? Pero es muy raro que la máquina no es como nosotros, que se equivoque y que te marque una alarma si no hay algo que tienes que ir a revisar. Entonces, si está pitando la alarma y marca fuga de 40 y lo tienes en volumen garantizado, recuerden que él está escaneando el volumen. Entonces, si yo le quiero meter de volumen, regresando al primer ejemplo, 8 mililitros, pero acuérdense que está marcando el expiratorio, entonces el ventilador mete 8, pero ¿saben cuál? A lo mejor salen 3 y dice el ventilador, caray, pues no estoy alcanzando los 8, métele más presión. Ahí va más presión y salen 3, métele más presión. Empieza a pitar volumen no alcanzado, tú le subes el límite de presión y sigue mandando presión. ¿Y cuál es el problema? La fuga, no debe ser 40%. Si es, ¿y cómo lo quitas? Rápido. Agarras la cánula y se la cambias. Punto. Se acabó. Y si sigue sonando, bueno, también hay que ver que el tubo esté bien, que no haya un neumotórax o que no haya una telitasia. ¿Sí? Esto puede estar ocasionando
Si lo tienes en volumen garantizado, es muy importante ver las alarmas, es lo más importante, las alarmas, por favor, y que no esté teniendo fugas de más del 40%. En otro artículo, aquí tenemos las estrategias que puedes manejarlas, ¿sí? Con volumen garantizado. Aquí tenemos generalmente, la que manejamos yo les puedo recomendar dos, así sencillo. Cuando manejen volumen garantizado, ¿es AC más volumen garantizado o es SIMPC más volumen garantizado? No lo pongan SIM más volumen garantizado. Ahí es mucho problema, se desgasta mucho el paciente y se cansa. Lo mejor es BG más SIM-PCB. Esto es lo que te puede ayudar, o simplemente AC más volumen garantizado. Esa es la ventaja. Aquí vean otro estudio, otro artículo más bien. Dice que, bueno, aquí ya yo les manejaba 4, aquí ellos manejan de 3. Aquí yo manejaba presiones pico un poquito de 10, aquí manejan de 8 a 10. Bueno, entonces hay diferentes rangos, ¿no? Cualquiera de los dos pueden tomarlo. Yo les puedo decir que yo manejo el de 4 y el que les puse inicialmente. Pero bueno, aquí les pongo otro para que ustedes también, si lo ven o alguien les dice, no, es que es de 3, bueno, sí, 3.5 puede ser. Digo, no, si quieres tener un poquito más de seguridad, ¿no? Pero en bebés prematuritos luego esto no les alcanza mucho. Algunas revisiones, si a ustedes les gustan las revisiones de Cochrane, que les gusta a mucha gente, ¿no? Ha habido algunos estudios y ha mejorado los días de estar intubado. O sea, si tú pones, ¿por qué? Porque si pones un niño con volumen garantizado, vas a tener menos días de intubación, es lógico. ¿Por qué? Porque lo vas a destetar más rápido que cuando tienes con un volumen, con una ventilación convencional. ¿Por qué? Pues con la ventilación convencional, pues como no le estás bajando tan rápido las presiones, tienes que estar tú ahí pegado, tomar gasometrías, estar viendo los volúmenes, etcétera, por 24 horas. Entonces probablemente te tardes más en estubarlo. Y en ellos son más rápido. Y esto es muy importante. Esto aquí es la hipocarbia. Y aquí sí es importante porque como el volumen te mantiene el volumen que tú quieres, no te vas a sobrepasar de presión. Pacientes en ventilación convencional, tú es sustantes, los de regresión muy bueno que esto, cuando mantienes por debajo de 35 o por debajo, CO2 de 35 o por debajo, por 30 minutos se van a activar unos receptores cerebrales que se llaman VAX1 y VAX2. Y estos receptores VAX1 y VAX2 son los mendigos, porque estos receptores van y luego le dicen al cerebro y empiezan a producir leucomalacia. Entonces, yo sé que el CO2 alto también es peligrosísimo. El CO2 bajo también es riesgo. De hecho, publicamos un artículo, doctor Nelly, que un saludo por si me está por ahí viendo. Publicamos un artículo que es muy interesante, está publicado en la revista española, y ahí nosotros pudimos ver que la hipocarbia era más severa, porque al hacerle un seguimiento a los 18 meses neurológico, tenían más daños los que hicieron más tiempo hipocarbia que los que hicieron hemorragia intraventricular, bueno, no tan severa, entre grado 2 o 3, no, perdón, grado 1 o 2, y los que tuvieron hipercarbia. Entonces, lo que encontramos en ese artículo es que la hipocarbia y la hipoxemia, perdón por la palabra, joden el cerebro más rápido. Bueno, vean, hicieron una encuesta en toda Europa buscando qué modalidades se utilizaban. Y vean este artículo 2013. Nosotros ya estamos bien, un poquito atrasados, ¿verdad? Y bueno, los que más utilizaban son volumen garantizado, vean. Los utilizaban mucho de inicio, estos son de inicio. Muy pocos utilizaban IPPB, muy pocos utilizaban SIMPB, muy pocos utilizaban SIMB, BAFO de inicio, en la fase aguda, aquí está en la fase aguda. Ventilación, hay algunos que utilizan ventilación de alta frecuencia de inicio. Y los que más utilizaban era volumen garantizado, ¿sí? También vamos a hablar de alta frecuencia de más volumen, pero ya lo veremos. Y para el destete, obviamente, era mucho mejor utilizar volumen garantizado que cualquier otra modalidad. ¿Quieren un casito clínico? Vean, un paciente
antecedentes 30 años de edad, pielonefritis, nace por cesárea, 34 semanas, peso de 2 kilos 190, un Apgar de 7,9 y su evolución es que inicia a los 40 minutos con cierta dificultad respiratoria, con un Silverman de 5, ustedes pueden imaginar, y le colocan un CPAP. Al CPAP toman una gasometría. Esta es una gasometría capilar. Capilar, no arteria, para que ustedes más o menos se ubiquen. 727, vean CO2 muy alto, 55, P2 un poquito baja, bueno, sí baja, 38, bicarbonato un poquito bajo, un exceso de base, y saturando 89. Y una procalcitonina de 22. ¿Qué creen que tenga este paciente? Nada, no, pues esta es la radiografía, y lo teníamos en CPAP. Les digo la verdad, ¿no? Vean a los 41 horas de nacimiento. O sea, si ven esto, ¿qué harían ustedes? Vamos a ver. ¿Qué harían? ¿Lo dejamos igual en CPAP? ¿O qué hacen? ¿O lo intubas? Aunque no lo crean, parece una pregunta fácil, pero no lo hacen. Entonces, ¿qué harían? Bueno, no, me imagino su opinión. Algunos lo dejarían en fase 2, bueno, lo intubamos. Este bebé, pues, obviamente que lo intubamos. ¿Qué modo utilizaríamos? Aquí está difícil, ¿verdad? Tú dices, ¿cuál modo utilizas? Aquí pueden ponerme en el chat, me voy a esperar unos minutitos. ¿Qué le pones? En esa radiografía, en ese paciente, ¿qué estás? ¿Pones ventilación convencional? ¿Pones ventilación con volumen? ¿Pones ventilación sincronizada? Pueden escribir en el chatcito. Yo aquí lo estoy viendo, aquí ya me pusieron muchos intubar, estoy de acuerdo, ya lo intubamos. En el chat me pueden poner, ¿qué modo? ¿Qué modo? Ok, nos ponen PG. Este es un caso real, lo que hicimos. Muy bien. PG. ¿Quién más? ¿Quién más, damas? PG, miren, todos son, ya están. Pues ojalá que sí, ¿no? No, hombre, pues ya. Creo que entonces sí está buena la plática porque todos están poniendo VG y yo estoy pues en acuerdo. Ahora, ya tengo VG, ¿verdad? ¿En qué modalidad? Con volumen garantizado, pues, ¿en qué modalidad le pongo? ¿Cuál de estas? AC, o sea, estos son más VG, ¿eh? AC más VG, SM más VG, SM PCB más VG, PCB más VG. ¿Cuál puedo usar? Bien. Vamos a poner alguna. Digo, usamos VG. Ahora, sí usamos AC con VG, ¿eh? No le puse, pero es AC con VG, porque eso ni si necesitas un poquito. Aquí no es muy... Utilizamos, yo les voy a dar la recomendación. Si es un paciente agudo, VG, AC más VG. Si es un paciente que voy a destetar, SMB más PCB más VG o PCB más VG. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto le voy a poner de volumen tidal? ¿Cuánto voy a poner de límite de presión? ¿Y cuánto de ciclado? ¿Qué opinan? ¿Cuánto de volumen tidal? ¿Empezaría con 4? ¿Con esa radiografía? ¿Y cuánto le pondría con límite de presión? ¿Qué opinan? Ahí estoy viendo en el chat. Aquí me pusieron muchos AC más VG. Estoy de acuerdo. AC más VG. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuánto de volumen tidal? ¿Cuánto creen? ¿4? ¿5? ¿7? ¿Cuánto? 7, estoy de acuerdo. 18. El límite de presión es un no alcanzaríamos tanto la presión. Lidia, sí, estoy de acuerdo. Yo pondría 25. No tengan miedo, eso es lo que yo quiero que vean. No digan, le voy a poner 25, ay, me va a aventar los 25, tranquilo, no les voy a aventar los 25. O bueno, tal vez sean así, yo no estoy diciendo nada. Pero 18 es poquito, ¿eh? Si van a utilizar volúmenes, aunque sean de 5, para 18 va a ser poquito, ¿eh? Yo pondría 24, 26 está perfecto, ¿eh? 24, 26 está perfecto. Aquí me ponen 30, hasta 30 está perfecto. O sea, yo les digo, tienen una válvula de exhalatoria de seguridad, o sea, no se preocupen en eso. Muy bien. Entonces, pues si pusimos a 7, miren 14. Entonces el paciente ya con esfuerzo respiratorio, esta es la gasometría,
Nosotros utilizamos TCPL más BG más AC, son un montón de siglas, pero quiere decir que es ACB más BG. O sea, aunque le vean tanto rollo aquí. Y si usamos 14 mililitros por kilo, 7 mililitros por kilo, que me da 14 porque pesa 2 kilos. Muy bien. Y ahí vamos bien, ya teníamos esto. Teníamos la geometría. Espérame, desde allá yo tengo. De puntas. Háganle su sonido, por favor. ¿Qué haríamos aquí? Ya lo tengo aquí, la geometría. ¿Lo dejamos en AC o cambiamos alguna modalidad? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Veo ahí sus comentarios. Nada más piden su sonido, por favor. Entonces, ¿qué harían? Bueno, si alguien tiene su sonido, cambio a SIMB. ¿A SIMB solo o a SIMB PCB? Es muy importante. Les voy a decir, ahorita olviden el SIMB, tanto para la ventilación convencional como para la ventilación volumen grande. Estoy de acuerdo en SIMB PCB. Déjalo. Entonces, es que esté en la taza para que huela rico. ¿Lo puedo dejar ahí, Leo? Sus audios, por favor. Estorba porque lo quité porque Entonces, no lo usara de jabón. ¿Alguien puede, Bueno, por favor, pueden sus audios? Aquí. Entonces, vean, el paciente con esfuerzo respiratorio, con una gasometría mejor, ya bajamos un poquito el volumen, tenemos TCPL más BG más este tipo de ventilador teníamos, pues por eso usamos tanta cosa esta, ¿no? Y ven, ya está alcanzando presiones tipo de 12 a 14 con un ciclo a 25, FIO2 25%. ¿Qué opinan ustedes? si no la otra cosa. ¿Qué opinan? Pues ya está para estubarse, ¿no creen? O sea, exacto. Digo, aquí lo hice resumido, ¿no? Pero pasamos unos 3 días con este paciente. Fueron 4 días cuando pasamos movilidad. Y con estos parámetros que nosotros ya tenemos y que ya estamos viendo en el ventilador, que nos está aumentando de 12 a 14 con un ciclo a 25, una FIB 25, y tienes en TCPL más BG más SIMB PCB. Si tienen Drager, nada más ponen SIMB más PCB más BG. Si tienen otro tipo de ventilador, tenemos que poner TCPL, todo este rollo.